Señor, te Sí, damos Padre. Gracias, Dios Padre, la gloria en el nombre de Gracias, Jesús. Dios te mío, damos Gracias, por la Señor ayuda de tu Padre, día de hoy, Señor. por esta noche, Señor, por esa Gracias, mi Dios palabra, Dios, poderoso, que tú Señor tienes, Jesús. Señor, preparado para Bendito cada uno sea de tu nosotros, nombre, Señor. Señor. Gloria a Dios. Señor. Llene de sabiduría, hermano Roberto, Padre Santo, Señor, ponga también Sí, Padre, en el en sus nombre de labios, Jesús. Señor, Padre Santo, Señor, En el nombre de para que esta Jesús. palabra, Señor, Sí, llegue Padre más amado, profunda en nuestro gloria a corazón, ti, Padre, Señor. gloria a Dios. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, por cada Sí, uno de Espíritu nosotros, Santo de Señor. Dios. Tu palabra dice, Dios, Dios que cuando Jesús, nosotros Señor. Sí, Padre en tu amado, nombre, en el Señor, nombre tú de estarás Jesús. con Tranquilidad, nosotros, Señor. paz. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre Santo, Señor. Derrame, Padre Santo, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre amado, Sí, precioso, Padre, la Jesús. gloria de Dios. Sí, Sí, Señor Padre, la Jesús, gloria. Padre En el Santo, nombre de Señor, Jesús. Padre, la gloria de Dios. Sí, Señor Declaramos, Jesús, Señor Padre Sí, Padre. Santo. Jesús, tu presencia Sí, esta Padre noche, Santo, Sí, mi Padre, la Dios. Sí, gloria. Señor Jesús. Necesitamos. Sí, Espíritu Padre Santo de Háblanos Santo, Dios. a mi través Dios. de tu Visítanos, palabra Padre esta Santo, noche, Señor. Señor. Sí, Háblanos a Señor. Que través de seas tu tú, palabra, Señor, Padre Padre Santo, mi Dios. celestial, dándonos sabiduría, Abrimos discernimiento, nuestro corazón, nuestro revelación de espíritu, Gracias, lo nuestro alto, Dios. Señor, corazón, de para tu que En el seas palabra. tú, nombre de Señor Jesús. Padre Gracias, Santo, Señor, por hablando. esta Gracias, noche. Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Sí, Señor amén. Amén Jesús. y amén. Gloria a Dios. Ok, amén. Muy bien. Bueno, ya vamos como por la sexta o séptima clase y ya hemos visto el tabernáculo en sus diferentes partes. La semana pasada vimos bastante el candelabro de oro, y también vimos el altar del incienso. Eso tiene mucho, como ustedes vieron, eso tiene mucho, mucho, mucho simbolismo, y todavía se puede seguir estudiando cada artículo, pero es que es demasiado, más bien cansa hablar mucho. Yo lo que hago es como hacer un resumen de lo más, digamos, más interesante para que nos quede claro. Ahora corresponde hablar sobre el otro artículo que se llama la mesa de los panes de la preposición. Así se llama, mesa de los panes de la preposición. La mesa, el segundo artículo del mobiliario que debía de ser construido en el tabernáculo era esta mesa que se llama la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa estaba hecha de madera de acacia. Recuerden que cada artículo que nosotros veníamos viendo desde afuera, todo tenía, o la mayoría tiene madera de acacia y recubierta de oro. Se hallaba ubicada en el santuario directamente enfrente del candelabro de oro en el lugar santo. Como les decía, esta mesa tenía que estar siempre al lado norte del tabernáculo. El candelabro al lado sur, siempre, siempre. Eso no cambiaba, siempre estaba en un mismo lugar, igual que el altar del incienso que estaba junto a las cortinas donde entraba al lugar santísimo. Sobre ella estaban ubicados 12 panes, que eran para que participaran los sacerdotes de la tribu de Leví. 12 panes en dos hileras de 6 y 6. Así lo especifica la Biblia. Vemos que esta pieza de mobiliario señala hacia el Señor Jesucristo en las ministraciones en la iglesia. Como desde un principio vimos, desde la primera clase, vimos que todo este tabernáculo marca a Jesucristo, simboliza a Jesucristo en su función, en su deidad, en su muerte, en su resurrección. Todo artículo siempre va a estar representado a Jesucristo de una u otra forma en este tabernáculo. La mesa recibe varios nombres, a veces uno se confunde, por eso hay que poner todos los nombres. Dice, se llama la mesa de los panes de la preposición. Ahí está el versículo donde lo pueden encontrar. La mesa de madera de acacia, que este nombre no tiene nada que ver con el otro, pero sí significa lo mismo. Mesa limpia. Debemos estar limpios para participar. Vea que todo esto es un simbolismo. Se llama, en Levítico lo llaman mesa limpia, y
en Éxodo simplemente la mesa, refiriéndose a los panes de la preposición. También se llama la mesa de oro. En el templo de Salomón lo llamaban así. La mesa de los panes de la preposición es tipo y significativa del mismo Señor Jesucristo como el pan de vida para su pueblo. Ustedes han visto y han leído en la Biblia que Jesucristo decía, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, ¿verdad? No tendrá sed, no tendrá hambre. Entonces, estos panes de la preposición, en cierto modo, significan esto, a Jesucristo, el pan de vida para el pueblo. Apunta a la mesa del Señor o la comunión de la iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver las medidas de esta mesa. Como les decía, esta mesa fue hecha de madera de acacia y envuelta o recubierta de oro. Tenía casi 1 metro, 90 centímetros de largo, por 40 centímetros de ancho, la mitad, casi medio metro también. Y 68 centímetros, ahí puse metros, son centímetros de altura, ¿verdad? De altura. Tenía también una cornisa de oro alrededor y 4 anillos, déjeme ver qué hice ahí, por donde pasaban las barras para su traslado. Esos anillos se refieren a estos círculos, donde pasaban estas varas de oro. Entonces vemos ahí el tamaño de las mesas de los panes de la preposición. Continuamos con la otra diapositiva. En la mesa tenemos 2 componentes, como en la mayoría de artículos del tabernáculo. Tiene oro y también tiene madera. 2 componentes y con una única mesa. Como diciendo, una única mesa dividida en dos componentes, en oro y madera. Pero esta madera era una madera de acacia especial. Esto nos habla de la unión de 2 naturalezas en el Señor Jesucristo. Deidad y humanidad. En su totalidad se ven típicamente en la madera y el oro. El Señor Jesucristo es el Dios hombre. Es la palabra oro, hecha carne, madera, que habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era Dios y era hombre a la misma vez, ¿verdad? Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vino a esto. Pero también Jesús se decía que él era el Hijo de Dios, yo soy el Dios. Igual que esta mesa era de oro, con oro se refiere a la deidad, a Jesucristo, y la madera de acacia se refiere a su humanidad. Entonces ahí está representado Jesucristo en sus 2 naturalezas, lo que es Dios y hombre. Y dice luego, les harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Ahí lo ven. Donde pasan esos palos también de madera de acacia, esos círculos se llamaban anillos. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Ahí era como se llevaban las mesas cuando los israelitas caminaban por el desierto. 4 puntas. Vea qué montón de simbolismos tiene la mesa. Es que es una exageración todo lo que hay, una gran cantidad de símbolos, lo que tiene esta mesa. 4 puntas, 4 anillos, 4 esquinas. Esto significa el hecho de que Cristo es la mesa de los panes, de la preposición, para todos los rincones de la tierra. Hacia cada esquina marca a un punto cardinal, al norte, al sur, este y oeste, como diciendo, él llena cada espacio. En su ministerio mundial, alimentar a su pueblo como el pan de vida. Jesucristo, ese fue su pasión, alimentar a todo el mundo por cada extremo, por cada lugar, hacia donde iba. Eso está marcando las 4 esquinas de esta mesa. Apunta a la comisión dada por vuestro Señor, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura.
Y ahí están, ahí están. Eso fue lo que dijo el Señor en la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar y hacer discípulos. Eso es una comisión mandada a todos nosotros. Predicar y hacer discípulos en todo el mundo. Entonces, cada punta de la mesa significa eso. La llenura, ir a predicar. Jesucristo lo llena todo. 4 pies, luego las patas. Los pies siempre significaron un caminar, un terreno. Los 4 pies aquí apuntan a los 4 evangelios que muestran a Cristo en su caminar. 4 evangelios, 4 pies, ¿lo ven? 4 esquinas. Todo esto está representando la vida de Jesucristo también en la mesa. Lo revelan a él como el verdadero plan de vida que estableció la mesa del Señor antes de ascender al cielo. Tal como las 4 patas de la mesa sostienen el pan sobre la mesa, así Mateo, Marcos, Lucas y Juan sostienen el verdadero pan del Señor. Entonces vemos aquí cómo esa mesa está significando de una forma los 4 evangelios. Las patas, los 4 evangelios, es donde sostienen el pan, o sea, es Jesucristo. Es Jesucristo dando el mensaje, es Jesucristo en su amplitud, su ministerio hacia el mundo. Eso es lo que vemos en estas mesas. También los 4 anillos, ¿verdad? Vean, aquí ya vimos las patas, 4 evangelios, vimos las 4 puntas, el ministerio hacia todo lado, y ahora los 4 anillos donde se metían estas varas de madera. 4 anillos de oro. En estos anillos vemos 3 símbolos particulares que eran de oro. Vea que cada artículo tenía oro. Este tabernáculo era un lugar muy fino, puro oro, bronce, plata, ¿verdad? Y todavía madera de acacia que es muy fina. Oro en la Biblia se habla de la deidad, la naturaleza divina del Señor, el Dios. El oro se refiere a Dios, ¿verdad? A lo que vemos en la Biblia siempre se refiere a alguien divino, a un ser divino, en este caso Jesucristo. Los anillos, el círculo, un anillo es un círculo que no tiene comienzo ni fin. Es un símbolo común para representar la eternidad del ser. El Señor Jesucristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Una de las cualidades que tiene Jesucristo o atributos es que es Dios, es un Dios. No es un profeta, no es un ser creado, no es un ser como una criatura de un ángel. Jesucristo, bíblicamente se habla que es un Dios. Por lo tanto, Él es eterno. Eterno se refiere que nunca tuvo principio y nunca va a tener final. Eso significa el eterno. Por eso el judío le habla a Jesús como el eterno, sin principio, sin final. Así, esos anillos, el anillo como es redondo, usted no le ve ni un principio ni un fin, simbolizando a Jesucristo en esos anillos, el eterno, ¿verdad? 4 anillos. Tal como ya lo hemos notado, hay 4 descripciones de Dios en la Biblia. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es fuego consumidor. Características de Jesucristo y de Dios están representadas en estos 4 anillos de oro. Son anillos redondos, sin fin, y el número 4 que significa Dios, ¿verdad? Atributos de Dios. Atributos eternos de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Que es el mismo. 12 tortas. Habían 2 hogazas de pan sobre la mesa delante del Señor, una por cada una de las tribus en el campamento. Como ustedes pueden ver en esa foto, habían 2 hileras de panes, 6 a la izquierda y 6 a la derecha.
Estos panes están representando a las 12 tribus de Israel. Todas las tribus estaban representadas ahí delante del Señor, como una cobertura. También hay significado en el número 12, utilizado aquí. Este número siempre es simbólico de la totalidad y el gobierno apostólico. El 12 significa totalidad, ¿verdad? Un conjunto total. Y también la parte apostólica. Esta verdad se muestra particularmente en la sección de los apóstoles por el Cordero, hablando apóstoles bíblicos de la Biblia, no los de ahora, ¿verdad? Que son un montón de falsos, ¿verdad? De apóstoles dados por Dios, ¿verdad? Nombrados por Dios. Aquí tengo un gato aquí. Muestra, fuera. Muestra, entonces, ya me perdí, el 12, ¿verdad? Que significa apóstoles, ¿verdad? Fue a través de estos 12 apóstoles que Jesús alimentó milagrosamente de pan a las multitudes. Aquí de nuevo regresamos al pan. 12 apóstoles. Viene como una, haciendo una mención de los panes, de que Jesús utilizó a los apóstoles para alimentar a multitudes. La iglesia de hoy aún está alimentándose de la revelación del pan de los apóstoles del gobierno. O sea, nosotros usamos la Biblia para aprender constantemente, sobre todo de los evangelios, ¿verdad? De los evangelios, incluso Pablo, que fue un apóstol de Dios, que para muchos Pablo es mentira que fue apóstol, pero ese fue el apóstol enviado por Dios también a la tierra. Y a través de esos apóstoles es que uno está aprendiendo, o sea, a través de las cartas, de los libros, el pan de vida que nosotros comemos cada día en la Biblia es ese pan, ¿verdad? Que estamos siendo alimentados a través de la palabra de Dios. Ahora, cada día de reposo, el Shabbat que le llaman, los pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Tenían que estar 6 y 6. Y dice en Levítico 24:9, y será de Aarón y de sus hijos, el pan debía ser comido únicamente por los sacerdotes, nada más. Nada más los sacerdotes podían comer el pan. Ellos lo comían en cada cierto tiempo y ponían al final de la semana o del día un pan nuevo. En el nuevo pacto en Cristo todos los creyentes son llamados al sacerdocio espiritual. Solamente a aquellos que pertenecen a esta casa espiritual les está permitido participar de la mesa. La mesa era muy santa, tal como el cuerpo de Jesucristo es lo más santo con el que alimentarnos. Aquellos que participan en esta mesa deben también ser santos. Luego que los creyentes han experimentado el altar de bronce, pueden aproximarse a la mesa. Aquí vemos un aspecto muy interesante. En el tabernáculo eran personas privilegiadas que podían trabajar en el tabernáculo, que podían entrar al tabernáculo, que podían matar el animal, como Moisés, que podía entrar al lugar santísimo, Aarón al lugar santo. Manipulaban los objetos que estaban dentro del tabernáculo. No eran todo el mundo, nada más eran los sacerdotes, los levitas. Pero ahora, con la muerte de Jesucristo, esto se acabó. Usted tiene acceso a la presencia de Dios, a comer los panes, a ser iluminado por Jesucristo con el candelabro, el pan de vida, leer la Biblia, orar, y usted no ocupa ahora un mediador, no ocupa una persona que mate un chivo expiatorio, que mate un becerro o una cabra por usted. Ahora, usted está constantemente en la presencia de Dios, a donde quiera que usted vaya, tiene la presencia de Dios. En este momento de la caminata de los hebreos, hasta que fuera construido el tabernáculo nuevamente, hasta que hicieran los protocolos,
el creyente o el hebreo podía ser perdonado hasta que matara al novillo, hasta que matara a los animales, hasta que hicieran un sacrificio, todo un protocolo. Eso eran de horas. Entonces, tomaba tiempo de que usted llevara el animal para que Dios te perdonara a usted o a su familia. Pero ahora, como dice ahí, podemos entrar al lugar santísimo y pedir perdón sin necesidad de una muerte, porque ya Jesucristo hizo la muerte, ya hizo el pacto, la muerte perfecta la hizo Jesucristo. La mesa es santa, ¿entiende? Como dice ahí, la mesa santa, Jesucristo es santo, las iglesias, todo esto se deben de considerar lugares sagrados, lugares donde está la presencia de Dios, que no pueden tomarse para robar, para manipular, para predicar tonteras, ¿verdad? Entonces, todo como así se trabajaba en el tabernáculo con excelencia, se trabajaba pero con excelencia de verdad, de calidad. Las personas que entraban vestían bien, se bañaban bien. Para entrar a estos lugares tenían que pasar por la fuente de bronce, lavarse las manos bien, lavarse los pies, vestirse con esos vestidos así bien intactos. Llegaban al lugar santísimo con reverencia, en oración, en santidad, entraban limpios, entraban pulcros, entraban de una forma hasta que daba gusto, pero ahora ustedes ven las iglesias, pecado a montones, robo a montones, manipulación de la Biblia a montones. Ahora es un show. Ir a una iglesia, en la mayoría o en muchas, da terror, da miedo todo lo que se hace. Hasta bailan salsa, bailan reggaetón, hacen en el púlpito unos relajos que hasta que da miedo. En cambio, en el tabernáculo de antes era algo de verdad serio, serio, serio. Entonces, por esto, uno debe de considerar la iglesia donde va como santa, sagrada, ¿entiende? Ir con la mente que es un lugar donde Dios también habita, donde Dios, me llamó Marielos, no, Sí, Roberto, que antes la gente que entraba en pecado, sí, los sacerdotes usaban unas campanitas. ajá, Y en el momento que se dejara escuchar las campanitas era porque había caído muerto, ¿verdad? esa es la santidad que tenía que tener estos sacerdotes cuando entraban al lugar santo. Usted sabe qué miedo, ¿verdad? No, y Entrar, ajá. imagínense si fuese así, digamos, en esos tiempos. Si fuera hoy, se va prácticamente toda la iglesia. Ahí quedan 5, quedan 6, pero como ahora es diferente, es la gracia del Señor, pero antes sí Dios era estricto con los rituales que se hacían en el tabernáculo, porque era la misma presencia, Dios habitando con su pueblo. Se supone que la iglesia es igual, el templo es igual. Usted llega a la iglesia y se supone que ahí tiene que estar Cristo, pero la gente ahora no lo hace, ¿verdad? La gente ahora vacila, disfruta, manipula y es un desorden, es un montón de herejías que a veces estar afuera es mejor que estar adentro de la iglesia, con este tipo de pastores y de profetas que más bien da miedo. Y por eso las iglesias cristianas están vacías, porque se escucha tanto relajo, ¿verdad? Tanto robo y tanto desorden, que cazando lesbianas, cazando homosexuales y todo eso, ¿verdad? Dios libre, ¿verdad? Permitiendo el pecado en la iglesia. Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Fea de las iglesias, pero usted a la iglesia que vaya, usted tiene que ir con los ojos puestos en el pan de vida, ¿verdad? Como dice esa mesa, el pan de vida, Jesucristo ahí alimentándonos cada día. Amén. Vamos, ok. El día de había un día para la expiación.
O sea, un día para el perdón de los pecados de Aarón. Dice en Levítico, no puse, creo que es el 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron al acercarse imprudentemente al Señor. No sé, la semana pasada comentamos esta muerte de los dos hijos de Aarón, el sacerdote, levita. Los dos hijos de Aarón hicieron un fuego extraño, entraron al lugar santo, hicieron un fuego extraño, quién sabe qué fue lo que entraron indignamente, ¿verdad? No se sabe qué pasó, echaron otros líquidos y Dios los mató. Los quemó, los mató, y Aarón no podía ni siquiera hacer luto, ni tocarlos, ni llorar por los hijos. Vea usted lo que Dios les dijo a Aarón: no llore ni los toque, porque usted está apartado para mí. Entonces, una vez que sucedieron estas dos muertes de estos dos hijos de Aarón, el Señor le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora a la parte del santuario que está detrás de la cortina, o sea, al lugar santísimo. Es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Vemos, Dios le dijo a Moisés: dígale a Aarón que no entre al lugar santísimo, no entre a cualquier hora, que tenga cuidado cuando entra ahí, espere que yo lo llame o usted haga el protocolo, lo que tiene que hacer, porque si yo me le aparezco a él y está ahí, se muere. Vea usted lo que era Dios, ¿verdad? Quédese atrás de la cortinita mejor y espere que yo lo llame. Es una orden que le dieron. Continuamos. Dice Aarón, dice Dios, Aarón deberá de entrar al santuario con un novillo, como un ternero, como pequeñillo, un toro pequeño, para el sacrificio del perdón. Y también entrará con un carnero para el holocausto. Recuerden que el holocausto era quemado. Uno era sacrificado con la sangre, ¿verdad? El otro era quemado también. En el 16:5 dice: de la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. En resumen, cuando Aarón tenía que hacer perdón por sus pecados, porque incluso el sumo sacerdote, el sacerdote también tenía que pedir perdón. Ellos no estaban exentos, ¿verdad?, del pecado. Como hoy, hay líderes que se consideran perfectos, que no pecan, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, no, cuando usted peca, usted viene y usted hace una ofrenda, hace una muerte para que yo te perdone a ti, Aarón, y también perdone a tu casa. Eso lo hacía Aarón dentro del tabernáculo. Les voy a explicar los detalles. Dice ahí: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. Les voy a explicar. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. O sea, para hacer perdón de pecados, Aarón, por el pueblo, tenía que escoger 2, como dice ahí, 2 machos cabríos. Se tiraban a la suerte. ¿Qué significa esto? Las famosas piedras que usaban ellos, el turín y el urín, eran 2 piedras, una blanca y una negra.
prácticamente una decía que sí y otra decía que no. Entonces, las tiraban de cierta forma que si estaban blancas, Dios les estaba respondiendo que sí. Y si aparecían negras, Dios le respondía que no. Eso se dice que era cuando se tiraban a suerte las cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, Aarón juntaba estos dos machos cabríos y tiraba suerte. ¿Cuál de los dos era sacrificado? ¿Y cuál de los dos era sacado al desierto? Entonces, cuando caía por sacrificio, cuando caía por sacrificio, entonces Aarón venía y mataba al macho cabrío. Y el otro era tirado al desierto. Esta palabra Azazel, mucha gente la asocia con demonios, con ángeles demoníacos, pero la verdad no se sabe muy bien con certeza a qué se refiere Azazel, porque ahí dice, que se lo lleve Azazel, ¿entiende? Agarre ese macho cabrío y que se lo lleve a Azazel, o sea, era expulsarlo por el desierto y que se llevara todos los pecados del pueblo de Israel al desierto. Prácticamente eso es lo que significaba Azazel. Luego, el 11, y era traer a Aarón el becerro, era para expiación suya, y hará la casa, la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. O sea, ahora de nuevo aquí le dice, el becerro que era de Aarón, él mismo lo va a matar, lo va a sacrificar y va a pedir perdón por él y por su casa. Después tomará un incienso, un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué pasaba aquí? Vea todo lo que tenía que hacer Aarón para que fuera recibida ese perdón, matarlos, hacer suertes, matar un animal, matar un animal con un sacrificio perfecto, después traer incienso, quemarlo, pasar al lugar santísimo, que todo huela rico dentro de esta parte del lugar santísimo. Todo esto era hecho para que Dios al final dijera, me agrada su sacrificio y yo acepto su oración y perdono a ti y a tu familia. Todo, vea qué cansado que era hacer esto. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, Aarón, para pedir perdón por todo el pueblo de Israel, agarraba otro animal, otro macho cabrío, lo mataba afuera, ¿verdad? Dentro no se mataba el animal, lo mataba en el altar del sacrificio que quedaba en la pura puerta del tabernáculo. Y su sangre era rociada encima del arca del pacto. Propiciatorio se refiere a la tapa. Ahí Aarón llegaba con la sangre del sacrificio y echaba esa sangre encima del arca del pacto para que Dios viera ese sacrificio con sangre, lo mismo que Jesús, ¿verdad? Y perdonara al pueblo de Israel. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera, hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, ahí lo que está explicando es eso. Usted va a hacer eso, ese sacrificio, va a poner las manos sobre el animal era traspasado todos los pecados del pueblo, lo mataban
y la sangre era rociada en el lugar santísimo encima del arca del pacto para que Dios lo viera con agrado y perdonara. Ahora ve lo que pasa aquí. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer otro animal. Ya que un montón de animales manipulaba Aarón. Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. O sea, aquel becerro o aquel macho cabrío que quedaba vivo, Aarón ponía las manos sobre este animal y comenzaba a confesar todos los pecados del pueblo de Israel, todos los malos asesinatos, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzaba a hablarle al animal prácticamente para que se le pasara los pecados a este macho cabrío, y una vez que terminaba de confesar, se echaba al desierto, como diciéndose, animal, llévese todos los pecados para el desierto, y lo tiraban al desierto, que se perdiera, y así era perdonado el pueblo de Israel. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, vea que esta parte es bastante interesante, como un macho cabrío era soltado por el desierto para que se llevara todos los pecados del pueblo, y se perdía. ¿Quién sabe qué pasaba con ese animal? Se perdía, pero ya estaba hecha la expiación, ya estaba hecha el perdón de los pecados. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es la mesa de la preposición. Ahora, Aarón, como ustedes pueden ver ahí, o Moisés, está ya entrando al lugar santísimo. Ya está en la última pieza que vamos a ver en lo que son muebles, porque todavía faltan otras cosas. Dentro del lugar santísimo encontramos el arca, ¿verdad? Ustedes conocen esta arca muy famosa, ¿verdad? 70 centímetros de ancho, 1.40 metros de largo, metro y medio de largo casi, y no puedo ver ahí, y 70 centímetros de alto, casi cuadrado en estas partes. Vamos a ver qué dice aquí, movámoslo. A esta arca se hace referencia por medio de muchos. Esta arca tiene un montón de nombres. El que tiene más, el arca del testimonio, el arca del pacto del Señor, arca del Señor de Dios, el arca del Señor de toda la tierra, el arca de Dios, el arca santa, el arca de tu fortaleza, el arca del pacto de Dios, el arca del pacto, arca del Señor, arca del Dios de Israel, arca de madera de acacia. Vea qué montón de nombres se le pone a esta arca, pero la más común es el arca del pacto o el arca del testimonio. Es lo que más escucha uno por todos lados, ¿verdad? El arca en el lugar santísimo. Igual que todos los muebles de madera de acacia. La madera de acacia proviene, por supuesto, de los árboles llamados acacia, que aún son comunes en la región del desierto del Sinaí. La acacia crece en el desierto en condiciones áridas, y la goma es medicinal. Es una madera dura. Ya habíamos visto que la madera de acacia es una madera fuerte, una madera prácticamente que no se pudre, sumamente resistente a los climas, al agua, al viento, al calor, al sol. Es una madera, y se representa con Jesucristo. Jesucristo murió sin pecado, murió incorruptible, murió perfecto. Entonces, eso se refiere a esa madera de acacia. Simboliza a Jesucristo, una madera fuerte, duradera, incorruptible.
sumamente dura. Eso es la madera de acacia. De hecho, la versión de la Septuaginta, es una versión de la Biblia, traduce la palabra incorruptible o madera que no decae. Vea usted cómo representan la madera de acacia con lo que es con Jesucristo. Y la cubrirás de oro, de nuevamente los dos materiales, oro y madera. Además de la madera de acacia, el arca del pacto estaba compuesta de oro puro. Como hemos visto, el oro siempre es símbolo de la deidad o naturaleza divina. Ya lo vimos. Oro es Jesucristo, deidad, ¿verdad? La madera, por otro lado, nos habla de la humanidad o naturaleza humana que surge del crecer naturalmente de la tierra. Por lo tanto, tenemos una mezcla de los dos, igual que la mesa representa a Jesucristo, hombre, y a Jesucristo, Dios, igual esta mesa, esta arca del pacto. Tenemos dos materiales, el oro, siempre oro, y la madera, siempre madera. Esto significa las dos naturalezas en una persona, como se ve en la persona de Jesucristo. Si quiere, dejemos esto aquí porque ya tengo la voz que, como estoy medio resfriado, dejémoslo aquí y luego terminamos lo que es el arca del pacto y lo que hace falta la otra semana. Si tienen alguna consulta o comentario. Van a hacer una cerita. Yo anoté todos los versículos aquí para estudiarlo, ¿verdad? En la casa. Es importante. Y aparte que queda grabado ahí también. Ajá. Ajá, sí. Sí, es que como no tengo teléfono, entonces la de la semana pasada no la pude ver. Sí, es cierto, sí, es cierto. No lo pude ver. No lo pude ver porque el teléfono está malo. Entonces ahora lo que hice fue que anoté todos para yo estudiarlo en la casa. Ah, bueno. Pero sí entendí ahora. Pues de Sí. todos modos ahí quedan en la radio. Quedan en la página de YouTube todas esas enseñanzas. Ajá, sí. No, cómo representa Sí. cada utensilio, ¿verdad? Digamos, Sí. del tabernáculo. Qué lindo, ¿verdad? Cada cosita representa a Cristo, sí. Sí, por eso que, digamos, nosotros, ¿verdad? Que los que danzamos, nosotros ya los hemos también bajo vamos, nosotros tenemos que saber los colores, qué significa, ¿verdad? Sabemos que el dorado es deidad de Dios, ¿verdad? Que es símbolo del oro. Ajá. Y y qué lindo porque también antes era así, ¿verdad? Antes tenía que ser todo, no era ni que un baño de oro o algo así, no. Todo tenía que ser exactamente como Dios lo mandaba, ¿verdad? Correcto, sí, era ordenado, Y organizado. ajá, y como yo le comentaban ahorita, cómo ya desde el principio se anunciaba al Hijo de Dios, a Jesús, Ajá. de los evangelios, de los discípulos, cómo se anunciaba, y yo le digo una cosa, hermano Roberto, ahorita, digamos, yo le digo lo del tabernáculo, y Ajá. algunas, digamos, sí tenía muy conocimiento, pero de esto de que las cuatro patas de la mesa, ¿verdad? Sí. Que significaban los evangelios y todo eso, ¿verdad? De Juan, Mateo, ¿verdad? Lucas, y Igual. eso no lo sabía. Hay un montón, no, sí, hay un montón de, Los panes, los anillos, sí, todo eso. era todo, ¿verdad? Cómo simboliza algo, no están ahí por estar o se hicieron por hacer, ¿no? Cada Sino algo representa algo, sí. No hay nada que falte ahí, que diga, eso que será, algo representa en Cristo, sí, algo sí, representa en Cristo, sí. ya se anunciaba desde el principio de la creación. Ajá, y yo ahora uno lo entiende, pero eso no lo entendía la gente de antes, no sabía a qué se refería, Sí, ya no, uno lo no. entiende. Aún hay gente que no entiende eso. Hay gente que no lo entiende. Ah, no, sí, eso es un hecho. Hay mucha gente que siendo cristiano no entiende.
bendito sea Dios, porque Dios Ujú. y abre el entendimiento, ¿verdad? Para Sí. poderlo entender. Exacto, el Espíritu Santo que tiene usted le abre el entendimiento, la inteligencia y la Sí. Biblia la va entendiendo cada día mejor. Eso es así, Sí, amén, amén, qué Sí, lindo. amén, amén. está Así bien. es. Entonces, Está muy bonita el estudio de hoy, hermano Roberto. sí, gracias, ahí estamos. Entonces, Dios, Ya, sí, pues, sí, Dios, ¿verdad? A pesar de cómo se siente ahorita, lo dio, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque un esfuerzo, es ¿verdad? un Que- esfuerzo realmente, no sí. solo desde aquí, yo sé que usted se preparó antes de sentarse Ujú. ahí, Sí. ¿verdad? sí, Entonces, sí, uno tiene que mira, repasar todo eso, sí, claro, no, eso sí, claro que sí. Yo sé que pero usted no, no se sienta ahí a decir lo que, no, yo sé que hay una preparación antes de empezar, entonces, correcto, sí, no, sí, hay mucha preparación, mucho repaso, pero a uno le gusta y así también uno aprende, ¿ah? usted Sí. también, o sea, lleva un estudio de eso, ¿no? Sí, Vieras imagino que que sí. no, yo nunca lo he llevado, simplemente lo que he estudiado en las universidades, cuando estudié teología, pero la mayoría es en YouTube, en libros y todo eso, que uno por todo lado investiga, Ujú. luego lo ordena y lo va haciendo en forma organizada. Ujú. Sí, qué bonito. Sí, 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 sí. y ahí vamos Bueno, aprendiendo. Sí, ahí ahí vamos vamos, aprendiendo. sí. Sí, amén. Sí. Está bien, chiquillas, entonces buenas noches, entonces, Bueno, Buenas muchas noches, gracias, Dios que le siga bendiga, mejor. muchas gracias, Roberta. igualmente, gracias. Que Dios le sane esa garganta, ¿verdad? Sí.